La adquisición de una segunda lengua no es un proceso fácil, ya que cuenta con determinadas condiciones para lograr esta meta. Antes que nada, hay ciertas características esenciales que son indispensables para que una persona pueda adquirir la L2. Primero, necesita contar con factores sociales o un contexto adecuado para que pueda llevar a cabo el intercambio de mensajes significativos, puesto que, como bien dice la teoría interaccionalista, la interacción entre los hablantes es determinante en la adquisición de la segunda lengua. En segundo lugar, hay condiciones cognitivas que se tienen que tener en cuenta, como las representaciones mentales de los que se ha venido adquiriendo. Por ejemplo, una persona que busca adquirir una L2 debe contar con una L1, en vista de que ésta servirá como referencia o base de la L2. Tercero, esta persona debe contar con una gran disposición, así su motivación aumentará y esto facilitará el proceso de adquisición. Cuarto, en este proceso la disciplina toma un papel muy importante, puesto que la persona debe ejercer el trabajo autónomo y no debe quedarse con lo que se le enseña en el instituto o la universidad. Quinto, desafortunadamente la adquisición de una L2 no solo toma esfuerzo y tiempo, también requiere de una inversión económica. Por consiguiente, es necesario contar con recursos económicos. Por último, es importante tener en cuenta el objetivo por el cual una persona busca la adquisición de una L2, dado que es muy diferente adquirir una L2 para ir de viaje a un país extranjero que adquirir una L2 para enseñarla. Para comprender el proceso de adquisición de una segunda lengua, es importante tener en cuenta los diferentes factores que influyen en él, pues cada uno de ellos son importantes de manera que pueden modificar dicho proceso positiva o negativamente. Los factores que intervienen en la adquisición de una L2 son biológicos innatos, cognitivos, lingüísticos, sociales y afectivos. Por un lado, para que la adquisición de una L2 se dé, es necesario que ya se haya adquirido la lengua materna, lo que quiere decir que es indispensable que la habilidad innata del lenguaje del aprendiz no se haya atrofiado, pues así es posible que la L2 se adhiera a conexiones neuronales de la primera lengua. Por otro lado, a partir de la hipótesis de la adquisición frente al aprendizaje de Krashen, se puede afirmar que la adquisición es un proceso inconsciente. Por lo tanto, el poder desarrollar habilidades lingüísticas en la lengua meta dependerá en parte de la capacidad cognitiva del aprendiz. Según Piaget, el organismo posee capacidades para organizar datos del entorno dentro de esquemas de conocimiento. Asimismo, es posible que dichos esquemas sean modificados a partir de las nuevas conexiones que se crean entre lo que ya se sabe y lo que no se sabe con respecto al mundo. Así, por ejemplo, en la adquisición de una segunda lengua es importante la comparación con la L1 cuando se aprenden palabras nuevas. Según Chomsky, los niños nacen con la habilidad innata para el aprendizaje de la lengua, por lo tanto, la adquisición de una L2 es posible gracias al órgano mental que Chomsky denominó dispositivo de adquisición de lenguas, permitiéndole así a los aprendices analizar el input de la lengua meta para posteriormente formular hipótesis sobre cómo funciona dicha lengua. Para que una L2 se adquiera efectivamente es necesario que exista un intercambio de mensajes significativos, pues según la corriente interaccionista, la interacción entre los hablantes es primordial en dicho proceso. Además, teniendo en cuenta que Vygotsky considera que los aprendizajes de la primera y segunda lengua son fruto de la relación social, todo tipo de aprendizaje dependerá de dichas relaciones, en tanto el ser humano es denominado como un ser social. Con respecto a la afectividad, es importante tener en cuenta conceptos como la motivación y la confianza en sí mismo. En primer lugar, la adquisición de una L2 implica una decisión personal del aprendiz, pues asimismo será la motivación que éste tenga para aprender la lengua meta. En segundo lugar, según la hipótesis del filtro emocional, Krashen plantea la importancia de la motivación y la seguridad propia para que el aprendiz pueda comunicarse con confianza y su proceso de adquisición no sea obstaculizado por la falta de dichos factores. ¿En qué etapa se va desarrollando la fluidez y en qué consiste cada una? Una vez se hayan consolidado tanto las condiciones iniciales como los factores necesarios para aprender y posteriormente adquirir una lengua, se inicia un proceso de interiorización compuesto por etapas que permiten el desarrollo de esta. Primeramente se encuentra la etapa de inicio. Esta etapa se caracteriza por la habilidad que poseemos para descubrir las reglas gramaticales que componen el lenguaje a partir del input al que se está expuesto, es decir, la lengua que se encuentra en el contexto.
Esta capacidad la denominó Chomsky como el dispositivo de adquisición de lenguas. Adicionalmente, se halla la función interpersonal, por medio de la cual es necesario que la persona interactúe con el lenguaje para así llevar a cabo procesos de interacción social y estar en condiciones oportunas a la hora de aprender la L2. Cabe resaltar que la función interpersonal es mediada por la función ideacional, en otras palabras, los conocimientos previos que se tienen del mundo. Posteriormente se empieza la etapa denominada periodo silencioso. Es una fase introductoria a todas las estructuras de la lengua, tales como su morfología y los componentes fonológicos. Además, se pone en funcionamiento la interiorización de significados intermediados por redes lexicales, es decir, interiorización de nuevo vocabulario. En este periodo, la persona solamente toma un papel receptivo en la comunicación, en donde solo recibe la transferencia de reglas pragmáticas, gramaticales, fonológicas y solo se puede comunicar por medio del lenguaje facial, gestual o corporal. Conjuntamente, el aprendiz empieza el proceso denominado por Selinger como el interlenguaje, que consiste en formar un sistema organizado con reglas propias, independientes tanto de la lengua materna como de la lengua meta o la nueva lengua a aprender. Esta fase es esencial para el aprendiz, puesto que se aprende a pronunciar y a crear nuevas conexiones neuronales. En tercer lugar, se tiene la producción temprana. En este punto del desarrollo aún se continúa con el proceso de creación de redes lexicales que permiten una mayor evolución en el aprendizaje de la segunda lengua. Por otra parte, se adecúa el sistema fonador que permite crear las bases necesarias para poder comunicar perfectamente y fluidamente en un futuro con la lengua meta. Debido a lo último, se presenta un gran avance en relación con la fase previa, pues el aprendiz pasa de comunicarse con expresiones corporales a producir holofrases con el fin de comunicar intenciones, deseos o información en general, esto es, actos de habla. Poco a poco se van acomodando conceptos ya adquiridos de la L1 a la L2, consolidando la construcción de nuevas facultades de pensamiento, ideas y proposiciones. La siguiente fase es denominada como la emergencia del discurso. En esta etapa, la persona ya ha desarrollado mejor su facultad de lenguaje gracias al dispositivo de adquisición del lenguaje. Es decir, la persona ya hace mejor uso del input y es capaz de seguir patrones gramaticales básicos. Sin embargo, esta etapa se caracteriza por la presencia de múltiples errores en el discurso y la interferencia con la L1, pues el aprendiz debe tomarse el tiempo de traducir de su lengua materna a la lengua meta el contenido que quiere comunicar. No obstante, ya juega un papel activo en la lengua, pudiendo seguir secuencia de palabras en frases con un mayor nivel en su producción, ya sea escrita o hablada. En este punto, debido a que el aprendiz ya ha consolidado un poco más el interlenguaje, creando un sistema híbrido subyacente de la lengua materna y la lengua meta, comienza a pasar por procesos conocidos como interferencia y transferencia, en donde la primera consiste en hacer uso de patrones del L1 que no corresponden al L2, y en el caso de la segunda lo contrario. En virtud de ello, en esta etapa puede que el aprendiz logre significativos avances o puede que su proceso se vea estancado. Posteriormente se da paso a la fluidez intermedia. En esta etapa, el aprendiz ya está en la capacidad de hacer uso de patrones gramaticales complejos y poder expresarlos de manera clara y concisa. Además, el nivel de adquisición y fluidez que se ha logrado es tan alto que la persona deja de lado interferencias de la lengua materna, pudiendo comunicarse de forma más efectiva. Adicionalmente, se afianzan reglas pragmáticas, como entender oraciones con sentidos figurados o expresiones culturales, entre otros. Es oportuno mencionar que en esta fase se da un cambio mayor a nivel cognitivo, pues como bien dice la teoría, la actividad mental del individuo es esencial para el aprendizaje de lenguas. En este sentido, el aprendiz tiene mayor capacidad de aprender categorías conceptuales mediante la lectura y la escritura. Esto en virtud de la teoría de Piaget,
en la cual se afirma que la función básica del pensamiento es la consolidación de estructuras de conocimiento progresivas que pasan por distintos estadios y acumulan mediante ajustes sucesivos los conocimientos adquiridos en estados precedentes. En esta etapa de desarrollo se puede decir que se ha dado la explosión del lenguaje en vista de todas las habilidades que se han alcanzado. Finalmente se llega a la fluidez avanzada. Aquí ya se ha adquirido la lengua y se puede hacer uso de los patrones gramaticales y la entonación en un 90%. Además, la persona es totalmente independiente de la lengua materna, lo que significa que puede usar automáticamente la L2 pensando solamente en el contenido que quiere expresar y no en la gramática o aspectos formales. En virtud de ello, el aprendiz ya es apto para tener un aprendizaje autónomo del mundo por medio de la lectura y la escritura. Todo esto se resume como la explosión del lenguaje. ¿Qué criterios podemos tener en cuenta para determinar si una persona ya ha adquirido la L2? Según la hipótesis de Krashen, concerniente al input comprensible, una persona ya ha adquirido una segunda lengua cuando logra comprender los mensajes que están por encima del nivel de competencia adquirida. Es decir, que el hablante es capaz de entender toda la información que recibe sin problema alguno. En virtud de lo último, el aprendiz logra desarrollar ciertas competencias en la L2 que dan cuenta que ya ha adquirido la segunda lengua. Entre estas tenemos: primero, uso automático de las reglas gramaticales y entonacionales casi en un 90%. En otros términos, el hablante de la L2 deja de hacer uso de las interferencias y transferencias de su L1, pudiendo comunicar lo que quiere expresar de forma automática sin interrupciones y sin pensar en reglas gramaticales, pragmáticas e incluso fonológicas. Como segundo criterio tenemos total independencia del L1. Como se mencionó anteriormente, la persona puede expresar sus ideas haciendo uso automático de su nueva lengua sin necesidad de depender de su L1 para poder hacerlo. El tercer criterio que se tiene en cuenta es la competencia comunicativa intercultural. Puede definirse como la capacidad para negociar significados culturales y adoptar conductas comunicativas eficaces. Dicho de otra manera, el aprendiz comunica de forma eficiente, puesto que puede participar en diferentes entornos culturales. Además, puede manifestar ideas del mundo gracias a la competencia adquirida. Finalmente, un hablante da cuenta que ya ha adquirido la segunda lengua cuando es capaz de comprender y aprender autónomamente acerca del mundo o cualquier otro tema que gire en torno a nosotros a través de los diferentes medios de transmisión de mensajes, como la lectura, escritura, escucha y habla.